Se va a instruir a los hermanos varones de la iglesia. Su hermano Ricardo Reyes, ya lo presentamos el día de ayer, entonces no le quitamos más tiempo a la palabra de Dios para que nuestro hermano pase. Gracias, hermano. Bueno, algo pasó aquí. Ahorita lo arreglamos. La diapositiva que estaban viendo hace un momento era la parte que vimos el día de ayer. La eficiencia global de la iglesia. Estamos hablando, hermanos, de que en el aplicado de nuestro tema, el título es Siendo útiles para el ministerio. Dejamos claro el día de ayer que estar siendo útiles es una acción constante. Es una acción constante, es una acción diaria. Cada día. Es constante, es con perseverancia. Pero en cada labor que hacemos dijimos que debemos de presentarnos útiles. Y estamos utilizando tres palabras para apoyarnos en este tema de siendo útiles para el ministerio. Hablamos de la palabra eficiencia, hablamos de la palabra eficacia, que son dos palabras que nos llevan a la objetividad, que es el resultado de estas dos palabras. Decíamos también ayer en la aclaración que eficiencia y eficacia llegan al mismo resultado. Son el mismo fin, van al mismo propósito. La diferencia es el proceso, cómo se practica la eficiencia y cómo se practica también la eficacia. Bueno, el día de ayer hablábamos de la eficiencia global de la congregación y como ejemplo pusimos a la iglesia de Cristo en la ciudad de Jerusalén. Hablamos un poco de la iglesia de Cristo en la ciudad de Jerusalén, cómo ellos resolvían dos cosas, la necesidad y el problema al mismo tiempo. ¿Y qué fue lo que tuvieron que hacer para hacerlo de manera global? ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer para que toda la iglesia colaborara y para que toda la iglesia, al darse cuenta de la necesidad, no hicieran un problema? Desgraciadamente nos dimos cuenta que sí hubo un problema, la murmuración. Y si usted se da cuenta, hoy en día y desde ese tiempo, desde ese momento, el pecado de la murmuración ha dañado a la iglesia de manera tan fantástica, de manera tan impresionante, que a veces usted, cuando se entera de una situación en la hermandad, dice, no puede ser posible que se haya retirado a estos hermanos, se haya retirado esta familia por esta situación. ¿Y cuál era? La murmuración. Entonces, hubo esa situación en la iglesia de Jerusalén, pero vemos la mano de nuestro Dios, pero también vemos la eficiencia, también vemos la eficacia de los 12 al frenar este problema y resolver también la necesidad. Desde hace un tiempo, hermanos, yo llevo pensando y desarrollando algunos escritos sobre la labor de la hermandad adulta que se hace presente en la vida de la juventud. Creo que esta es la oportunidad para hablar un poquito acerca de esto, porque el tema de siendo útiles para el ministerio nos la da. El que los hermanos varones, los hermanos adultos, apoyen, ayuden, guíen, orienten a los jóvenes, a los varones jóvenes. Y este es el enfoque, hermanos, que vamos a tomar en esta tarde. El ejemplo que vamos a usar, pues es el ejemplo, el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo a quien vamos a utilizar de ejemplo en el desarrollo de la juventud. Pero quiero que ustedes me digan, ¿cuáles son los jóvenes que usted considera que el apóstol Pablo ayudó a desarrollar? Levante la mano, por favor. Mande. Timoteo. Tito. Se lo quitaron, hermano. Timoteo. Tito.
Juan Marcos. ¿Algún otro? Mande. ¿Qué más? A ver, Lucas estaba joven. Hay otro por ahí que se envía una carta acerca de él. Filemón. Ahí está la carta a Filemón. Y ahí está aquel hombre al cual de él lo describe, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar, hermanos, en este hecho de libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24. Si alguien, por favor, tiene ese texto, denle lectura, hermanos. Hechos, capítulo 20, versículo 24. Bueno, escuchen hablar al apóstol Pablo. Escúchelo. Imagínenselo frente a usted. Imagínenselo en un diálogo con usted. Como me ha saludado a mí, que hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? ¿Dónde predica? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es su situación? ¿Cómo se siente predicando? Imagínense al apóstol Pablo diciéndole a usted ahorita, porque yo no estoy, dice el apóstol Pablo, yo no estoy poniendo tropiezo a nada, yo no quiero que nada me evite continuar. Y dice el apóstol Pablo, mi ministerio. ¿Quién le dio el ministerio al apóstol Pablo? Es la pregunta. ¿Quién se lo dio? Se lo dio Cristo. Ahora, si usted no está desarrollando el ministerio, yo le invito en el nombre del Señor a que busque un ministerio que desarrollar. Y que piense como el apóstol Pablo. Y que piense como el apóstol Pablo, tengo este ministerio, es mi ministerio, el Señor me dio a mí este ministerio y voy a desarrollar este ministerio y no quiero que haya obstáculo alguno que me impida desarrollar mi ministerio. Y yo en mi ministerio necesito ser útil, porque ese es nuestro tema, hermanos, siendo útiles para el ministerio, de manera eficiente y de manera eficaz. Mire al apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo lo puso en 3 puntos. Conoce la necesidad de la iglesia en Creta. El apóstol Pablo, hermanos, conoce los problemas del contexto social de la ciudad de Creta. Y el apóstol Pablo, hermanos, conoce los problemas internos que tiene la iglesia de Cristo allí en Creta. Ahora, ¿cómo sabe esto el apóstol Pablo? ¿Cómo identificó prontamente los problemas que estaban aconteciendo en la iglesia en Creta, hermanos? ¿Cuáles son aquellos elementos, aquellos recursos de los que hablamos ayer, con los que cuenta el apóstol Pablo? Para poder llegar a Creta y poder identificar que la iglesia en Creta está pasando, hermanos, situaciones difíciles. Tiene serios problemas. ¿Cómo identifica el apóstol Pablo? Bueno, es a la manera aplicable del texto y conociendo el contexto de la vida del apóstol Pablo es fácil definirlo. El apóstol Pablo ya tenía una trayectoria atrás, tiene un antecedente, tiene un conocimiento, tiene una preparación, tiene una experiencia y puede llegar a Creta y puede ver a los hermanos y puede ver sus actitudes, puede ver sus aptitudes, puede ver su comportamiento, puede ver su conducta y dice, estos hermanos están teniendo este problema. Estas hermanas están teniendo este problema. Y mira nada más para dónde va el apóstol Pablo. La pregunta es, ¿cómo se trabaja de manera eficiente y eficaz en la resolución de la necesidad y el problema con la iglesia de Cristo en Creta? Dijimos ayer, 3 fases importantes. Se identifican las necesidades, se establecen prioridades y se proponen soluciones. Esas son las 3 fases importantes, hermanos, que podemos utilizar aplicables a la resolución de problemas. Son 3 pasos sencillos, pero sí se requiere bastante observación en ello. El apóstol Pablo, hermanos, ayudó a Tito de primera mano, mostrándole la necesidad y el problema al mismo tiempo de la iglesia en Creta. Esto no lo tuvo que hacer Tito, esto lo hizo el apóstol Pablo. Ahí la carta detalla, hermanos, cómo es que se está viviendo la situación de la iglesia en Creta. Hay 5 grupos.
los ancianos. Son mencionados por verso en el capítulo 2, versículo 2. Los ancianos, ¿cómo eran según el texto? Inmoderados, sin respeto, faltaba en ellos el amor y la constancia. El segundo grupo. El segundo grupo, hermanos, son las ancianas. Las ancianas eran irreverentes en sus conductas. Las ancianas eran calumniadoras. Eran adictas al vino, hermanos. Eran adictas al vino. Y un tercer grupo, hermanos, muestra que los jóvenes también eran insensatos. No pensaban bien en las acciones que hacían. No pensaban bien cómo reaccionar ante la situación que se le presentaba social e inmoral. Hay un cuarto grupo, hermanos, los esclavos. Los esclavos que faltaban al respeto a sus amos y los robaban. Fíjense nada más cómo está la condición, hermanos, de la iglesia. Y hay un quinto grupo, hermanos. Hay un quinto grupo que se está mezclando, hermanos, y que está tratando de aplastar el crecimiento de la iglesia, que está tratando de frenar el desarrollo de la congregación, y que siempre está ahí, hermano, metiendo como zancadilla a cada miembro de la iglesia, y lo está jalando, y lo está jalando, y lo está jalando, y está perturbándole la mente, el pensamiento y las intenciones buenas que la iglesia en Creta tiene para salir adelante. Es la sociedad, hermanos. El mismo el apóstol Pablo los define diciendo: aquel vuestro propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, los cretenses siempre malas bestias, glotones, ociosos. ¿Acaso conocemos ese tipo de sociedad nosotros? Por alguna razón tan específica, el apóstol Pablo, hermanos, en esta carta que presenta a Tito, desarrolla mucho el aspecto contextual de la sociedad en la isla de Creta, y toda la isla, hermanos, toda la isla. A ver, ¿había una sola congregación en Creta? No. Dice la escritura que establecieses ancianos en cada congregación. ¿Cuántas congregaciones le gusta que haya en Creta? ¿Y sabe qué hace el apóstol Pablo, hermanos? Generaliza a las congregaciones. Generaliza a las congregaciones. Generaliza sus necesidades y generaliza también sus problemas. Y hace un bosquejo general de 4 puntos y dice: los ancianos son así, las ancianas son así, los jóvenes son así y los esclavos son así. Y ahí está la situación. Ahora, ¿cuáles fueron los recursos internos y externos que también aplicamos ayer, que en este momento va a utilizar el apóstol Pablo para poder ayudar a Tito con esa grande responsabilidad en la isla de Creta? Bueno, hay recursos que dijimos ayer son los recursos internos. Usted me puede mencionar algunos otros ahorita. Yo encuentro en Tito que uno de los recursos que él tiene es bastante deseo de servir, hermanos. Tito es un joven que tiene deseo de servir. Tito es un joven apasionado, hermanos, bastante apasionado. Y Tito, hermanos, es un muchacho que tiene bastante amor por los hermanos. Muestra de ellos es la iglesia de Cristo en la ciudad de Jerusalén. Cuando se propone que alguien vaya a la ciudad de Jerusalén y acompañe a los hermanos a llevar el donativo, ¿quién va incluido? Va incluido Tito. Estuvo en Jerusalén, estuvo en Macedonia, estuvo en Corinto, estuvo en bastantes regiones trabajando con el apóstol Pablo. Ahora, los recursos internos con los que cuenta Tito, ¿quién los observó realmente? El apóstol Pablo. Uno de los primeros recursos es la experiencia que Tito tiene en el evangelismo. Dijimos, ya había recorrido bastante lugar, bastantes ciudades con el apóstol Pablo. Había aprendido, hermanos. Había aprendido de un gran maestro. Había sido instruido. Otro de los recursos externos con los que cuenta Tito, hermanos, es su preparación académica. ¿De qué origen era Tito? ¿Mande? Era de origen griego, hermanos.
Y el ser de origen griego, hermanos, le da la oportunidad a Tito de ser un muchacho completamente preparado, hermanos. Este es un muchacho que va a vivir instruido desde su niñez. Había una etapa, hermanos, que era la etapa que le llaman en la educación Grecia, en el primer siglo, que era la educación secundaria. Y ahí debió de haber aprendido biología, geografía, aritmética, ética, filosofía, oratoria, y todas esas materias Tito tenía que haberlas aprendido en ese nivel. Después de ahí, hermanos, con todo ese conocimiento académico, Tito está viajando de ciudad en ciudad con el apóstol Pablo, y se está enriqueciendo no solamente del evangelismo, se está enriqueciendo de la cultura de cada ciudad que Tito está visitando. Usted mire, el único país que desde los 12 años de edad deja ir a sus hijos a otros países con el único deseo que aprendan otro idioma, que aprendan otras culturas, que aprendan otras formas de vida, es China. Es el único país, hermanos, que desde los 12 años de edad se enlínea con otras universidades, otras escuelas, otros colegios para sacar a sus hijos de su país y que aprendan aspectos culturales diferentes. En nuestro país nosotros lo venimos desarrollando a través del área de la universidad. Después ya de los 18 años estamos mandando a nuestros hijos, algunos fuera. Pero desde los 12 años, este país de China manda a sus hijos al extranjero para que se enriquezcan. Regresan a China con otros conocimientos, con otras actitudes, con otras aptitudes, llenos de otro ambiente cultural y están más enriquecidos. ¿Para qué les sirve esto, hermanos? Para hacer experiencia. Tenemos a un joven que, como bien dijimos ahorita, presenta la nacionalidad de origen griego. Y ese es otro recurso también que el apóstol Pablo ha visto en el joven Tito. Esto, hermanos, es la referencia nada más de cómo el apóstol Pablo ha sido eficiente al escoger a Tito para ponerlo o dejarlo en la iglesia en Creta con dos comisiones. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuál es la primera? Se nos enseñó por la mañana. Corregir lo deficiente y establecer ancianos. Pero ya vimos lo deficiente. ¿Es poco lo deficiente? No, lo deficiente es mucho, hermanos. Lo deficiente es bastante amplio, es bastante grande. Entonces Tito tiene bastante trabajo. Y aparte de eso, tiene que buscar a los hombres, varones que califiquen, que tengan los recursos, las características que ya describió el apóstol Pablo ahí en la carta. Así que, ¿qué es lo que nos ha mostrado el apóstol Pablo? Dijimos, el recurso puede ser humano o puede ser activo material. Nosotros sabemos a quién designamos para tal o cual tarea, de tal manera de ser eficientes en el desarrollo de nuestro trabajo. Vamos a enfocarnos, hermanos, en la resolución del problema. Este aprendizaje basado en problemas, hermanos, se utiliza en muchos aspectos. El aprendizaje basado en problemas nos ayuda en la iglesia, especialmente para no perder el enfoque. Pero es aprendizaje, es aprendizaje. De ahí nosotros obtenemos la experiencia y también la madurez. Esta es una metodología, hermanos, que vamos a utilizar para conocer cómo Tito pudo haber enfocado, cómo se pudo haber enfocado en la situación y cómo pudo haber llegado a cumplir el objeto final de corregir lo deficiente y de establecer ancianos. Pero Tito no tiene que perder el enfoque, hermanos. Tito no tiene que perder el enfoque. Primero, se presenta el caso. ¿Cuál es el caso, hermanos? El caso es la iglesia en Creta y el trabajo de Tito.
Siempre que vamos nosotros a plantearnos una situación, una necesidad o un problema, podemos escribirlo, hermanos. Podemos escribirlo, podemos registrarlo y podemos ser puntuales y definir cuál es el inicio, dónde es donde vamos a comenzar. Porque luego comenzamos y a veces se nos olvida el asunto, qué es lo que andábamos pretendiendo arreglar, hermanos. Y andamos haciendo otras cosas que no, a veces hacemos otras cosas que ni forman parte de la necesidad, que ni forman parte del problema, y a veces en lugar de resolver el problema lo hacemos más grande. A veces el problema es, o la necesidad es entre uno o dos hermanos, y terminamos involucrando a 5, 10, 15, 20, y después está involucrada toda la congregación, sin haber existido esa necesidad. Entonces hay que enfocarnos, hay que presentar bien el caso, y hay que escribirlo, hay que registrarlo, que nos tiene que quedar bien claro. Segundo, se plantea la necesidad o el problema. La necesidad es, dijimos, corregir lo deficiente. Esa es la necesidad. Primera, corregir lo deficiente. Y el problema, dice la escritura más adelante, en el punto número 3, se busca darle solución a los problemas. ¿Cuál es la aparente solución? Establecer ancianos. ¿Será que estableciendo los ancianos van a menguar los problemas? Pregunto. ¿Por qué nadie contesta? Probablemente no van a menguar los problemas, hermanos, pero sí se van a poder resolver con mayor facilidad. Porque hay un gobierno, porque hay 2, 3, 4 cabezas. Se mencionó hace un momento allá adentro, se mencionó aquí también, los obispos, que son los presbíteros, ancianos, los pastores, cada uno en su función de vida, y van a hacer y van a actuar, y van a hacer las cosas sobre la misma necesidad o sobre el mismo problema, y eso ayuda bastante. Pero aquí no estamos teniendo todavía el gobierno, aquí solamente tenemos a Pablo identificando el problema, identificando la necesidad, dándole a Tito la oportunidad de solucionarlo, de salir adelante con la iglesia en Creta, y es Tito el que tiene que llevar a cabo, hermanos, la labor. A Tito se le presentan 3 grandes desafíos, y es importante que los notemos. Primer desafío que se le presenta a Tito. Tito debe comprender el problema. Tito debe comprender la magnitud del problema. Tito tiene que comprender el alcance del problema. Tito tiene que comprender qué tanto afecta el problema. Y Tito tenía que llevar a cabo una observación, hermanos, exhaustiva de los diferentes grupos que el apóstol Pablo ya le mencionó. Dijimos, ancianos, ancianas mujeres, jóvenes y esclavos. De entrada la pregunta es, ¿tiene fácil la observación Tito? ¿Qué necesita Tito para observar? ¿Cómo usted conoce a los hermanos? ¿Relacionándose cada domingo? No. ¿Se requiere qué? Se requiere tiempo, hermanos. Se requiere dedicación. Se requiere poner atención. Se requiere diligencia. Aplicarse con actitud, observando, mirando a los hermanos, mirando sus actitudes. Y eso es lo que tenía que estar haciendo Tito, hermanos, en la iglesia. Observando a los ancianos, a las ancianas, a los esclavos, a los jóvenes. A cada uno de ellos, cuáles son sus tipos de conducta. Tito debe comprender que las cosas que el apóstol le está mencionando, hermanos, son tal como se presentan. Él tiene que comprobar. Esa es otra labor importante. No podemos poner, hermanos, en desacrédito, es cierto, la verdad del apóstol Pablo. Y no es que el apóstol Pablo no tuviera la razón. Pero el mismo el apóstol Pablo nos dijo que había que examinar las cosas, que examinarlo todo. Y tenemos que retener lo que realmente es verdad y es bueno y es de provecho para cada uno de nosotros. Mire, Tito debe comprobar que las cosas que el apóstol ha mencionado son tal como se mencionan. No se puede quedar Tito a trabajar y hacer las cosas nada más porque alguien le dijo. Nosotros no podemos hacer así, hermanos. Y no se trata de no confiar. No se trata de asegurarnos de que verdaderamente estamos confiando.
y que verdaderamente queremos hacer bien las cosas. A esto le llamamos una observación inicial. Es el principio para la resolución del problema, hermanos. Segundo, Tito debe crear estrategias de resolución. Tito tiene que crear estrategias de intervención. ¿Cómo va a atacar? ¿Cómo mira él? Desde su punto de vista, él cómo está observando. Él es el que tiene el encargo, hermanos. Así es que él es el que tiene que trabajar